Muchas bendiciones. Yo soy Alberto Tejeda y le doy gracias al Padre Celestial que me permite llegar a cada uno de ustedes con el consejo espiritual del día de hoy. El día de hoy tengo un tema muy interesante que quisiera compartir con ustedes. Y lo que yo quisiera debatir con cada uno de ustedes es que Jesús no vino para salvarnos de la consecuencia del pecado, más bien Él vino a salvarnos a cada uno de nosotros del pecado. Y a través de las escrituras de la Biblia podemos ver muchos versos que hablan de que Jesús vino a salvarnos del pecado. No dice que Él vino a salvarnos de las consecuencias, más bien Él vino a salvarnos del pecado. Mateo 1:21, tal vez el más importante, que dice, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos aquí que dice que Él, Jesús, salvará al pueblo de sus pecados, no de las consecuencias del pecado, porque sabemos que el pecado tiene consecuencias, pero que Él nos va a salvar del pecado. Y usted puede decir, pero sería injusto de Jesús no salvarnos de las consecuencias del pecado. Lo que Dios hace con la consecuencia del pecado, Él lo usa para enseñarnos a nosotros a vencer el pecado en nuestra vida. ¿Verdad? Cuando somos castigados por nuestros pecados, esto no, en la mayoría de los casos, nos ayuda a que nosotros dejemos de practicar este pecado que nos destruye. El pecado es como la medicina que nos ayuda a ser libre, que nos ayuda a escapar, ¿verdad? De tener un corazón dañado, de tener un corazón esclavo del pecado. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos, no de la consecuencia del pecado, como le decía, pero Él vino a salvarnos cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Y Cristo no ha de terminar su obra. Cristo ha de completar su obra en toda nuestra vida. Y cuando yo digo toda la humanidad, me refiero a todos los hombres, no solamente en un grupo. Claro, que hay hermanos, ¿verdad?, que creen que solamente un grupo de personas serán salvos del pecado, mientras habemos otros, muy poco, ¿verdad?, que creemos que todos los hombres seremos salvos del pecado, que eso fue lo que Cristo vino así a hacer aquí a la tierra. Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y la guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús dice, al que no oye mis palabras y no las guardas, mejor dicho, dice, yo no le juzgo. Jesús no vino a juzgar a las personas. Él vino a salvar a las personas. Muchas veces pensamos que Jesús es un juez o que Jesús es un rey que vino a condenar al hombre. Todo lo contrario, Él vino para que el hombre sea salvo. No de la consecuencia del pecado. Él no vino a salvarnos del castigo del pecado. Que se entienda mejor, Él vino a salvarnos del pecado. Él vino a sacar el árbol de raíz. Él no vino a destruir los frutos del pecado. Él vino a destruir completamente al pecado y Cristo no lo ha completado. No ha sido terminada la obra de Jesús todavía. Él está todavía trabajando su palabra en la vida del hombre, de la humanidad, salvando, cambiando los corazones. Hay un hombre llamado George MacDonald, ¿verdad? Un teólogo escocés que habló de esto y es alguien que me inspiró a entender esto, sobre la importancia de que nosotros entendemos que Jesús no vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, porque las consecuencias del pecado son necesarias para enseñarnos, pedagógicamente nos ayudan a nosotros escapar y ser libres. Más bien, Josh McDonald sostenía que Jesús vino para derribar, destruir el pecado en medio de nuestra vida. Y una vez el árbol está destruido, ya no podemos tener sus frutos. Una vez que el pecado ha sido destruido, en la vida de la humanidad ya no habrá consecuencia por el pecado. Entonces, este teólogo, escritor escocés llamado Josh McDonald sostenía con firmeza que Jesús no vino a salvarnos de la consecuencia del pecado. O como dicen muchos hermanos cristianos el día de hoy, ¿verdad? El castigo del infierno. Jesús no vino para salvarnos del infierno. Aleluya. Para él, considerar que la salvación consiste únicamente en escapar del castigo divino era una idea
farsa, oiga lo que dice George MacDonald, una idea farsa, una idea mezquina y una idea baja. Y antes de que usted apague la computadora o el teléfono y dice, no quiero seguir escuchando lo que este hombre está leyendo, pongamos un poco de atención a la idea que este hombre está trayendo. Y la razón por la cual él dice que si eso fue lo que Cristo vino a hacer, o esta idea, ¿verdad? Es una idea falsa, mezquina y falsa, porque él lo dice. Vamos a leer una vez más. Dice, para él considerar que la salvación consiste únicamente en escapar del castigo divino. Muchas veces pensamos que la salvación es escapar del juicio que ha de venir sobre la tierra. Y pensamos que eso es la salvación, pero no era para Josh McDonald. Para Josh McDonald la salvación era ser salvo del pecado. No ser salvo de la ira de Dios, como mis hermanos cristianos creen el día de hoy. No, pero escapar de lo que causa el castigo en nuestra vida, lo cual es el pecado, ¿verdad? Y es mucho más alta, es mucho más excelsa, se parece más al carácter de Dios de que Él nos libre de nuestros pecados y no que solamente Él haya venido para salvarnos de otro, de verdad, para salvarnos del castigo de nuestros pecados. Él vino a salvarnos del pecado. En otras palabras, Jesús no vino al mundo para salvarnos del llamado infierno que cree la mayoría de mis hermanos. La salvación es mucho más que esto. Jesús vino para salvarnos del pecado, matar el árbol desde la raíz. Lo que esto quiere decir es que Jesús destruye al árbol y no a los frutos, porque él sabe que una vez el árbol muerto no podrá producir más frutos. El pecado muerto, no habrá más castigo por nuestros pecados. Miremos la idea de que el nombre de Jesús aquí en la Biblia, Mateo 1:21, significa que salva al hombre de sus pecados. Ese es el trabajo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas, salvarnos de nuestros pecados. Y Jesús lo hace diariamente, Él está salvando personas que están dejando sus pecados atrás. Aleluya. ¿A cuáles hombres? Mis hermanos dirán a los que creen, ¿verdad? En Él, a los que creen en el nombre de Jesucristo. Yo digo a todos los hombres, ¿verdad? Dios no hace excepción de persona. Dios ama a todos los hombres por igual y a todos los hombres no es algo que viene de nosotros. La salvación es algo que Dios tiene que darnos, que Dios tiene que otorgárnosla a nosotros. Y si Dios no hace excepción de persona, o se la da todo o no se la da a ninguno. Y yo creo que Él siempre buscará, porque Él nos ama, dándola a todo. Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado, Jesús, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús está diciendo, si yo resucito, voy a traer a todos los hombres, no solamente a un grupito, pero a todos los hombres voy a traerlo así a mí mismo. ¿Verdad? Es algo, podemos decir, divino. La salvación es algo divino, es un poder maravilloso de parte de Dios, donde Dios atrae a los hombres a sí mismo. Y hay personas que dicen, bueno, Dios no puede hacer eso porque Dios respeta el libre albedrío de los hombres. El libre albedrío es algo que podemos discutir y muchas veces no significa lo que nosotros pensamos. La gracia de Dios también puede ser irresistible. Dios puede tener una gracia tan maravillosa y conocer, abrirnos los ojos que nosotros no nos podamos resistir a su amor. Aleluya, y a su gracia, y por tanto acercarnos a Él para poder escapar nuestros pecados, que es la enfermedad que no fuimos nosotros lo que le creamos. Es algo que vino con la creación. El pecado es algo que vino con el amor de Dios, que vino con la gracia. Todas las cosas buenas de Dios tienen una sombra, y la sombra es el pecado, y por tal razón Dios tiene que libertarnos a nosotros del pecado para que nosotros podamos disfrutar mejor todos sus beneficios. Porque el día de hoy tenemos los beneficios de Dios, pero después que seamos salvos del pecado, nuestra vida será 1,000,000 de veces muchos mejor. Es un proceso largo, es un proceso que durará por siglos y siglos y siglos, pero Jesús no se cansa hasta completarlo, ¿verdad? Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la proposición por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Y aquí yo estoy, ¿verdad?, debatiendo de que Jesús no salva solamente a un grupito de personas, no solamente a mis hermanos los cristianos. Jesús salva a todos los hombres, a todos los hombres. Porque Dios no ama la religión, Dios no ama nuestra religión cristiana, aunque nosotros muchas veces la amamos tanto.
Aleluya, pero Dios ama a los hombres, Dios ama a las personas. Solamente, aleluya, por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Él es el pago, Él es el precio pagado por todos los hombres. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que da vida. Y le dije que esta palabra justificación, cuando viene de Dios, no es que Dios sea un juez, Dios no es un juez, y si Él fuera juez, fuera un juez padre. Un juez que es padre antes de ser juez y siempre le dará misericordia a sus hijos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la misericordia de uno, el cual es Jesús, vino a todos los hombres la misericordia o la justificación que nos da vida, que nos da salvación. La misericordia de Dios es para todos los hombres. Ahora vamos a seguir mirando las ideas de este hombre llamado Josh McDowell, ¿verdad? Que tiene un maravilloso mensaje. Usted puede mirarlo en el internet, que se llama La Justicia, por este teólogo. El teólogo escocés está, aleluya, muy de acuerdo o muy desacuerdo con aquellos que no creen que Jesús podía salvar al hombre de sus pecados. Él está en desacuerdo en aquellas personas que decían, no, Jesús no vino a salvarte del pecado, Él vino a salvarte de las consecuencias del pecado. ¿Verdad? Miremos honestamente por qué yo estoy más de acuerdo con lo que enseña Josh McDowell y no lo que enseña la mayoría de mis hermanos cristianos el día de hoy. ¿Y por qué puede ser que usted que me está escuchando esté en acuerdo con la mayoría de los cristianos y no esté de acuerdo con este hombre llamado McDowell? Lo que la mayoría de los cristianos hasta el día de hoy han creído es que Jesús solamente puede salvar de las consecuencias del pecado. Porque si Él salvara al hombre de sus pecados, estarían rompiendo el libre albedrío de la humanidad. Dicen esto muchas personas. Aunque esto nos hace sentido, esto no es muy inteligente, ¿verdad? De que si Dios nos salva, si Dios nos da su gracia irresistible, entonces Dios estaría rompiendo nuestro libre albedrío, lo cual no hace sentido, pero muchas personas lo creen. Pero es casi imposible abandonar esta creencia que ha sido parte de la iglesia por miles de años. Y nosotros sabemos que la iglesia, los cristianos, somos personas de tradiciones. Y aunque suene bonito que Dios puede salvarnos del pecado, la mayoría de las personas preferirían sus tradiciones cristianas antes de cambiar de mente y cambiar de parecer y decir, no, Él no vino a salvarnos de la consecuencia del pecado. Jesús vino a salvarnos del pecado. ¿Verdad? ¿Qué pasa si la iglesia visita o si la iglesia vista de la salvación es correcta? Jesús viene al mundo, aleluya, a pagar el precio por el rescate del hombre. Quien acepta su sacrificio es salvo del castigo del infierno. Eso es lo que cree la iglesia. Esa es la visión de la iglesia cristiana el día de hoy y por muchos años también de tradición. O la muerte eterna. Dios, si tú aceptas el mensaje, la salvación de Jesús, lo que pasa según la visión de la iglesia cristiana de muchos años es que si tú aceptas el regalo de la salvación, el Señor Jesús te salva del infierno o te salva de la muerte eterna. Esto es la salvación para los cristianos. Ahora, lo que a mí me tocó y me ha llenado el corazón es la visión de Josh McDowell sobre, ¿verdad? Lo que verdaderamente significa la salvación. ¿Qué pasa si la visión de McDowell es correcta? Jesús viene al mundo para salvar al hombre, aleluya, de sus pecados y no acaba su cometido hasta ver toda la creación salva del pecado. Yo sé que estoy seguro que Josh McDowell pensaba esto. No solamente aquí en la tierra Dios está salvando al hombre de sus pecados, pero aún en el más allá. Hay personas que le dicen el infierno, hay otros que le llaman el Hades, hay otros que le decimos el más allá. Sí, yo creo que hay un mundo después de este mundo. No es un mundo físico, pero es un mundo espiritual. Y aún en aquel mundo Dios está salvando. Este mismo Josh McDowell fue un escritor y él tiene un libro, ¿verdad? Llamado Lilith. En este mundo, Lilith, esta mujer Lilith era la reina de los demonios o la princesa de los demonios.
¿verdad? Y ella misma al final es rescatada de sus pecados, de su condición de muerte. Es sacada del infierno para ser salva y perdonada por Dios. Jesús en esta visión no se preocupa del castigo del pecado que viene a tu vida. El problema de Jesús no está preocupado por el castigo que el pecado produce en tu vida, porque él sabe que el castigo es el antídoto, la medicina que nosotros necesitamos. Él sabe que el castigo te ayuda o nos ayuda para aceptar nuestros pecados, para confesar que la razón por la que estamos siendo castigados es porque estamos haciendo algo que es pecaminoso. Entonces la idea es que Jesús no terminando su obra hasta que todos los hombres seamos salvos de nuestros pecados. Y eso es lo que me encanta del Evangelio a mí, que la obra de Jesús no termina en este mundo. La obra de Jesús para salvarnos no se limita a la tierra como muchos cristianos creen. Y yo les respeto sus tradiciones, son mis hermanos en la fe, ¿verdad? Son hijos de Dios, han sido salvos por la misericordia del Señor. Aunque yo no estoy de acuerdo con sus enseñanzas y su doctrina de que la gracia de Dios se limita a este siglo o a este mundo. El pecado, como la verdadera enfermedad, para McDonald, el sufrimiento, el remordimiento y el castigo no son el verdadero enemigo. Y póngale atención a esto. El sufrimiento, el remordimiento y el castigo no son el verdadero enemigo. El verdadero peligro es la condición de ser malo. Y eso fue lo que Cristo vino a salvarnos. No del remordimiento, pero de la condición de ser malos o injusto por dentro. Jesús vino a sanar el corazón humano y a librarnos de la inclinación hacia el mar, no a darnos una licencia para seguir pecando sin consecuencia. Jesús no vino a salvarnos, ¿verdad? Como muchas veces piensan las personas, viene a salvarnos del sufrimiento, del dolor, de pesar. Muchas veces pensamos que Jesús nos va a salvar, pero ese no es el propósito de Jesús. El propósito de Dios es cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra vida. Y es por esto que en ocasiones tenemos que aceptar el sufrimiento como algo pedagógico, la soledad, la tristeza. Muchas veces pensamos que es algo negativo, que Dios se olvidó de nosotros, que ya Dios no nos ama, pero a veces todo lo contrario, es Dios cambiando nuestro corazón, abriendo nuestros ojos a muchas posibilidades que pueden traer vida y esperanza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Josh McDonald sigue diciendo y ve el castigo como una medicina curativa. Él argumentaba que las consecuencias dolorosas del pecado son un diseño de las leyes divinas para hacernos reaccionar o despertar. Intentar salvarnos del castigo mientras el pecado sigue vivo en nosotros sería como tirar la medicina por la ventana, mientras el paciente sigue grandemente enfermo. El dolor tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento y a la transformación. Una persona que aquí en la tierra no acepta su condición, no confiesa a sí mismo su pecado. Señor, yo soy iracundo, es un pecado, tengo que ser salvo. O yo soy egoísta, es un pecado, tengo que cambiarlo. Lo que el sufrimiento en esta vida y en la próxima hace es que nos abre los ojos, abre las posibilidades para que nosotros entendamos que tenemos que cambiar. Una persona que se va al más allá y en el más allá está pasando sufrimiento, no es porque es bueno, es porque no ha dejado su pecado. Todavía Jesús no ha completado su obra en él, ¿verdad? De salvarlo de sus pecados. El libro de Génesis habla sumamente de esto. Dice, en el principio, la tierra estaba llena de tinieblas, ¿verdad? La tierra estaba llena había un desorden. Había un desorden terrible en la tierra y que vino la palabra de Dios y habló el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Dios empezó a crear, Dios empezó a poner luz, Dios empezó a poner vida, Dios empezó a traer orden a la tierra, bendición, riquezas, maravillosas cosas. Y nosotros los hombres somos una reflexión de lo que Dios hizo en el principio de la creación, que puede ser que estemos desordenados y vacíos de Dios por nuestras vidas, pero el Espíritu Santo, que es la palabra de Jesús en nosotros, lo que hace es que trae orden, trae vida, trae esperanza,
trae salvación. Y aunque muchos hermanos dicen que es demasiado tarde para Dios, de poco uno se muere, ¿verdad? Creo que nunca es demasiado tarde para nuestro Dios. Aunque las tradiciones sí nos dicen que después de la muerte ya no hay esperanza, para Dios siempre hay esperanza. Esta es mi fe. Hay pocos hermanos que creen como yo, pero sí hay un grupo de cristianos que creemos esto, ¿verdad? Que esta es nuestra tradición. Nuestra tradición es que Dios restaura todas las cosas, que Dios ha de completar, como dice Pablo, su obra en nosotros. Él ha de salvarnos hasta el fin. Entonces, lo que yo quise comunicarle a usted el día de hoy es que Jesús no vino a salvarnos del infierno, como muchos dicen. Él no vino a salvarnos del castigo. No, el castigo es algo que nosotros necesitamos a veces. Él vino a salvarnos del pecado. Él vino a salvarnos, a destruir este árbol llamado pecado en nuestra vida, porque una vez el árbol destruido, ya no va a producir fruto, ya no habrá sufrimiento por causa del pecado. Recuerda aquel árbol que Jesús maldijo y se murió. Al otro día ellos fueron y se maldijo. Es lo que Jesús hace con el pecado, no con los hombres. Jesús no maldice a su creación, él no maldice a los hombres, pero sí este árbol es una representación del pecado, la cual Jesús ya ha maldecido, y el pecado se está secando hasta desaparecer de la creación, totalmente desaparecer de la creación. Recordemos la historia del hijo pródigo, este joven, ¿verdad? Que por un tiempo estuvo en pecado, pero hasta un tiempo, no eternamente, como muchos de mis hermanos enseñan. Llegó un tiempo donde él abrió los ojos, donde él despertó y dice, volveré a casa de mi padre porque allá hay abundancia y prosperidad, hay salvación. Y es lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en la vida del hombre. Yo no creo la mentira que enseñan las tradiciones de que una vez que el hombre se muere ya no hay oportunidad. Yo creo que Dios, como los versos que leímos anteriormente, Jesús pagó el precio ya que hubo que ser pagado. Jesús ya, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer para rescatar al hombre de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados, no de la consecuencia del pecado. Eso no es lo que dice el texto. Él vino para salvarnos del pecado. Él no vino para salvarnos del infierno. Él no vino para salvarnos de la muerte eterna. Él no vino para salvarnos de las consecuencias. Él vino a salvarnos del pecado. Y hasta que todos los hombres no seamos salvos de nuestros pecados, Jesús no habrá completado su trabajo. Qué maravilloso. Para nosotros es lento, pero para el Señor un día es como 1000 años. Aleluya. 3 días como 3000 años. Puede ser que el proceso de la humanidad cambiar y ser salva totalmente para nosotros sea muy lento, pero para Dios, Él se toma su tiempo, pero al final Él lo ha de hacer. Gracias por haber escuchado esta programación. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.